Que la gracia y la paz de Dios sea con cada corazón, con nuestros amigos oyentes. Les saludamos con ese saludo del cielo, con la paz, con la bendición del Eterno. Nos disponemos para estudiar la lección 25. Él pudo haber sido liberado. Vamos a comenzar con oración. Eterno Padre, tu nombre sea bendito por los siglos de los siglos. Amén. Te agradecemos este tiempo en que podemos abrir tu palabra. Te suplicamos que nos llenes de tu Santo Espíritu para que podamos comprender y aplicar este mensaje a nuestras vidas. Amén. Que del ejemplo de Pablo, como este mensajero, como este abogado de la verdad, dio este testimonio tan fiel ante reyes y estadistas, nosotros también podamos prepararnos para dar respuesta de nuestra fe. Acompáñanos y bendícenos en este estudio. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta oportunidad les saludamos nuevamente desde el Ministerio de Multimedia de la Unión Colombiana. Estamos con el pastor Antonio, presidente de la Unión, y el pastor Orlando Flores también, Gracias. presidente de la Asociación Central, y su servidor Samuel Becerra. Como ustedes pueden notar, en la introducción se nos plantea cómo el pueblo de Dios respeta los derechos sociales. El hecho de ser cristiano siempre se salta la justicia y la verdad. Y nos plantea también que el cristianismo hace un caballero de un hombre. A ese hombre lo convierte en virtuoso, en un estatus de caballero. ¿Y quién ha dejado ese ejemplo? Pues tenemos a Cristo Jesús, que es el modelo. Él fue supremamente cortés aún con sus perseguidores. Y por eso nos dice que también los verdaderos discípulos, nosotros como cristianos, debemos imitarle a Él. Y un glorioso y muy significativo ejemplo es el de Pablo, quien estuvo ante gobernantes, como lo hemos visto en lecciones anteriores, y en la lección de hoy también lo vamos a ver ante el rey Agripa, su fidelidad, su testimonio, demostrando verdadera cortesía y demostrando una elocuencia persuasiva. Él pudo haber sido liberado, fue una de las sentencias, de las conclusiones que se llegó en este juicio que se le hace al apóstol, y veamos el desenlace de esta lección. El pastor Orlando nos va a dar un comentario histórico y nos va a responder la primera pregunta. Bienvenido, pastor Orlando. Gracias. Bueno, aquí encontramos que entra a funcionar Festo. Seguimos analizando la parte de reyes estadistas, algunos que hicieron experiencias buenas, otras malas. Ya hemos estado mirando la parte herodiana y todavía proseguimos con parte de esa misma raíz herodiana y asmonea, o llamado los macabeos. Entonces aquí entramos a Festo, que vino a reemplazar a Félix entre los años 58 en adelante. Entonces toma, posesión. Y tiene que heredar también la parte de Pablo, que estaba preso. Basado en eso, entonces se desarrolla esta lección. Y dice que Festo subió en esa época a Jerusalén 3 días después, y inmediatamente dice que los sacerdotes y los influyentes judíos se presentaron ante él para solicitar encarecidamente, como gracia, de que le hiciesen traer a Jerusalén a Pablo, porque habían colocado una celada o habían llegado a un acuerdo de levantarle y darle muerte durante el camino de venida de Cesarea a Jerusalén. Pero Festo le responde que Pablo estaba allí en Cesarea custodiado y que él iba a partir en breve, y que los que quisieran que descendieran juntamente con él, y que si había algún crimen en ese hombre que lo acusaran, pero allí en Cesarea, allí se le haría juicio. Y así fue como entonces con este argumento Dios preservó la vida del apóstol Pablo, que estamos entrando a analizar durante esta lección. Bueno, vamos a mirar ahora la defensa de Pablo ya no ante Félix, como ya lo vimos en la anterior lección,
sino ahora defensa ante Festo y también los otros, que ahí va a entrar el rey Agripa, va a entrar Berenice. Entonces vamos a analizar basado en eso la defensa. ¿Qué dijo el apóstol cuando los judíos se presentaron en Cesarea para acusarle y pedir que fuera ejecutado? ¿Y qué expresó Festo después de oír la defensa del apóstol Pablo, el pastor Martínez? El hermano Samuel. Disculpa. Bien, tenemos la defensa de Pablo ante Festo y otros, toda una corte, todo una pompa que se va a presentar acá. Y pues Pablo dice: ante el tribunal de César estoy, ante esta autoridad romana, él se presenta. La acusación pues principalmente venía de los judíos, y él en su defensa pues dice: no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, él estaba familiarizado con esa situación, y creo que pues la principal acusación que tenían era el mensaje de Pablo, el mensaje de la resurrección, que era vital, que era crucial, que él estaba allí presentando. Dice: porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Él está aceptando este grado de responsabilidad, pero era inocente y por lo tanto pues llega a estas conclusiones. Dice: pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Creo que Pablo sabía ciertamente que si el Sanedrín lo juzgaba, si solamente se dejaba este caso para que lo tratase esta corte judía, seguramente lo iban a sentenciar a muerte, como había pasado con su maestro, con Cristo Jesús, quien fue también sentenciado a la cruz. Y creo que fue muy sabio el decir: a César apelo, al emperador. Y por eso Festo dice, habiendo hablado con el consejo, por eso el título habla de defensa de Pablo ante Festo y otros. Hay todo un equipo jurídico, todo un proceso judicial acá, y ante estas autoridades la conclusión del gobernador Festo dice: a César ha apelado, a César irás, ¿no? Y de esa manera fue librado de la muerte, y esos años sucesivos contribuyeron para que él siguiera escribiendo cartas a muchas iglesias, y su mensaje, su testimonio aún en Roma fue muy vital. Vemos que la nota nos enfatiza que había odio, que había fanatismo, que había justicia propia, lo cual iba a causarle mucho sufrimiento y sería la destrucción para este mensajero de Dios. Eran profesos seguidores de Cristo. Se manifiesta también que había orgullo, formalismo y egoísmo. Ese mismo espíritu opresor, ese mismo espíritu intolerante se va a manifestar al fin del tiempo, y entonces la dureza contra los fieles hijos de Dios, la discriminación y una cruel determinación, un odio implacable. Afortunadamente Pablo salió bien librado, y Dios también puede librarnos a cada uno de nosotros. Vamos a la tercera pregunta con el pastor Antonio. Posteriormente, ¿qué dijo Festo al rey Agripa y Berenice cuando le visitaron en Cesarea? En contraposición a los judíos, ¿cuál era su opinión respecto a Pablo y su caso? Muy bien, qué importante es como analicemos desde el mismo título, en el que presenta que él pudo haber sido librado, porque ese título nos está como hablando un poco acerca de que él era inocente, de que él no se le encontraba nada, y por eso Festo ahora le dice al rey Agripa y a Berenice, que era su hermana, porque recordemos de que el rey Agripa II, el que está hablando en esta lección, era bisnieto de Herodes el Grande, pero ahora también esta mujer era su hermana. Pero él le dice: Félix ha dejado un preso. Él ha dejado un preso aquí, pero no ha hallado ninguna cosa digna de muerte. O sea que ahora podemos ver cómo desde el mismo título nos está presentando de que este hombre no tenía nada de qué acusarle. Qué maravilloso es mirar aquí en este momento el perfil del cristiano. O sea, ese debe ser el perfil del cristiano, que aún en medio de los malvados, porque esto era un plan malvado, ya mirábamos anteriormente que era un plan satánico que estaba usando a los judíos principalmente para darle muerte a Pablo, para impedir la obra de Pablo, pero ahora él está mostrando un perfil que era el que debemos tener nosotros. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio, dice: bienaventurado sois cuando por mi causa os vituperen mintiendo.
Eso significa que se dejaba ver que no había nada de verdad en lo que le acusaban a Pablo. Y de esa manera entonces dice que él lo tenía que enviar al emperador, a César, y él tenía que enviarlo y estaba en un problema porque no encontraba nada de qué acusarle. ¿Y cómo iba a enviar a aquel hombre sin haber una causa? Según la expresión del texto, aún como dice el texto, dice que era algo fuera de la razón, dice el texto, fuera de razón enviar a un preso y no informar cuáles eran sus cargos, ¿no? Entonces es muy importante que comprendamos entonces que ahora los fieles, podemos hacer como un paralelo entre los fieles, aún en medio de los impíos, entonces buscan cómo acusar a los cristianos, pero nunca encuentran algo. Cuando hay un verdadero cristiano, tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel estaba por encima de todos los sátrapas, y aún podemos ver el mismo caso de Pablo, pero pongamos ese paralelo. Daniel, le tenían envidia a todos los sátrapas porque estaban inferior a él y él era más alto que todos, pero dice la Biblia que no encontraban nada de qué acusarle. Solamente, ¿qué hicieron? Que buscaron una ley que fuera decretada por el mismo rey, que fuera en contra de los principios de Dios. Eso es lo único que podían hacer para que él violara las leyes del rey, pero de lo contrario no encontraban nada. Y asimismo yo creo que debemos nosotros todos comprender que esa debe ser la vida del cristiano, no importa en la situación que nosotros estemos pasando, a dónde nos estén acusando, pero que haya ese sentir, que la misma gente diga no tenemos de qué acusarlo, que busquen estrategias de acusarnos, pero no porque haya verdaderamente razón. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos ahora, según la nota, dice que el valor que Dios le da a un verdadero fiel. Porque dice que Pablo, aunque estaba ahí humillado, sin dinero, sin nada, sin amigos, estaba allí maniatado, preso, pero dice que delante de Dios era muy valioso, todos los ángeles estaban a disposición de ayudarle. Pero se compara también a Festo y a Berenice. Dice que tenían una pompa grande, tenían mucha fama, tenían mucho poder, pero dice que delante de Dios su conducta era algo despreciable. O sea, miramos la contradicción que hay entre el impío, que tiene mucho poder en el mundo, mucha riqueza y todas estas cosas, pero que no son fieles a Dios, son rechazables para Dios. Pero los verdaderos hijos de Dios no importa que estén en la pobreza más terrible, no importa que estén perseguidos terriblemente, pero Dios está con ellos. Eso debe ser muy importante y debe quedar en nuestras vidas, claro, para todo su pueblo, porque hoy nosotros vamos a llegar al punto donde va a haber momentos difíciles para nosotros. Qué importante, ¿no? Yo quisiera, en base al título, él pudo ser librado, analizar el juicio que en las lecciones pasadas ya comenzamos con el caso de Pablo ante Félix y ahora ante Festo y Agripa. El reino de este mundo tiene sus juicios, tiene sus jueces, sus fiscales, sus acusadores, su también abogado defensor. Pero también en el reino de Dios hay un juicio, y cuando leemos el caso de esta pregunta número 3, ante los personajes que estaba Pablo, estaba ante una Agripa y una Berenice, y cuando analizamos los pormenores, mientras que a Pablo dice que no le encontraron falta alguna para poder mandar a ese juzgado terrenal, nada en contra, mientras tanto, si lo hubiesen investigado en la vida de Berenice y en la vida de Herodes, Agripa y de Festo, pues había mucho que escribir, porque nos dice que Berenice tuvo 3 matrimonios y una unión libre. Primero se casó con Julio Alejandro en el año 41 y 43, de Alejandría. Luego tuvo otro casamiento con su tío Herodes de Calquis, su tío que era hermano de su padre, que a su vez tuvieron 2 hijos con él, con Herodes de Calquis y Berenice, que el uno se llamó Bericiano y Hircano.
Luego, después de su muerte, que murió en el año 48, entonces se unió en unión libre con su hermano, que es ya incesto, ya lo había tenido con su tío y ahora con su propio hermano. Este murió, inclusive dice, sin haberse casado, porque tuvo su relación con su hermana. Dice que para tratar de disminuir los comentarios, tuvo un matrimonio que fue con Polemón de Cilicia, que era rey de Cilicia, y dice que al poco tiempo no se entendieron y volvió nuevamente a Agripa II. Entonces encontramos aquí un contraste entre una vida intachable del apóstol Pablo versus una vida de corrupción que sin el juicio se llevase a cabo, pues lógicamente no iban a salir bien librados y tendría mucho que escribirse, mientras que en Pablo no se tuvo que escribir. Quería resaltar que también en la nota anterior nos hablaba sobre el orgullo, formalismo, egoísmo, espíritu de opresión que reinaba en los judíos. Dice que lamentablemente hoy también reina ese espíritu a veces en la misma iglesia que dice ser cristiana, y que encuentran dureza de corazón y cuerda determinación, odio implacable. Lamentablemente, si hoy se hiciera un juicio, seguramente se tendría mucho que escribir, a diferencia de Daniel y a diferencia de un Pablo que fue colocado la lupa, pero no se encontró en ellos cosa para poder denunciarle. Entonces Dios nos ayude a poder también entender estas partes aplicativas también para nosotros hoy. Bien, entonces qué importante es que tengamos una opinión clara de lo que es en realidad el valor de ser fieles a Dios, y también lo peligroso que es nosotros jugar con la salvación, porque los judíos tenían la oportunidad de ser el pueblo de Dios, pero estaban jugando con la salvación, y aún nos damos cuenta que estos personajes que estamos hablando, en el caso de Benedices, ella también era una judía. Y entonces encontramos de que ella tenía mucho culpa porque conocía el plan de Dios, ¿no? Pero vamos a seguir adelante, avanzando con la cuarta pregunta, y vamos a pedirle al pastor Orlando que nos pueda desarrollar esta cuarta pregunta. Bueno, Pablo, ante Pablo dice, le permitió que él pudiera comparecer y hablar. Y entonces Pablo, con mucha cortesía, entonces inició su defensa. Dice: ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. O sea, él se está identificando con una experiencia propia, que él fue utilizado también por Satanás bajo una convicción religiosa que era farisea, tratando de disipar, destruir a esa secta según lo creían que era la cristiana, extirparla de la faz de la tierra. Pero dice aquí que dice: por la cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál visión celestial? Y yendo hacia Damasco con las cartas para prender y a destruir a los líderes eclesiásticos, así como lo hacía ya en Judea, ahora lo quería hacer en Siria. Entonces dice que escuchó primeramente también la voz y también la visión de una luz refulgente, lo tumba en tierra y le dice: ¿quién eres? Y la respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosas te argoces con tal aguijón. Y luego, humillado, le dice: ¿qué quieres, Señor, que yo haga? Y finalmente le dice el Señor: vete a Damasco y te diré lo que tienes que hacer. Y en Damasco encontramos a un discípulo ahora humillado. Antes era un emisario, agresor contra el cristianismo, pero ahora lo encontramos humillado, ayunando, orando, y lo encontramos que está ahora como el barro en las manos del alfarero para ser moldeado para su servicio. Jesús le había dicho a Ananías: yo le enseñaré a este lo que es padecer por mi nombre. Por eso dice aquí en el versículo a continuación del 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Por causa de esto los judíos
Prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Entonces aquí Pablo está defendiendo su experiencia personal, el cambio, el por qué eso había desatado una persecución encarnizada hacia él. Después de que estuvo bajo el servicio del Sanedrín, ahora el Sanedrín iba en contra de él. Y Pablo relató entonces la conversión propia y el centro de esa conversión entonces allí al Mesías, que debía aparecer como hombre entre los hombres. Y como en la vida de Jesús se había cumplido todas las especificaciones dadas a través de Moisés, los escritos de Moisés, el Pentateuco, la Torá y los profetas, a fin de redimir un mundo perdido. El divino Hijo de Dios había sufrido la cruz, menospreciando la vergüenza, había ascendido a los cielos, triunfante de la muerte y del sepulcro. Así es como Pablo dio testimonio de su conversión, y eso tocaba las cuerdas del corazón y del Espíritu Santo, porque hay algo interesante en esta lección que está basado en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor vendrá sobre mí, hablando del Mesías y hablando de su iglesia, dice para dar apertura de cárcel, liberación, en fin, una liberación no solamente física, sino la liberación espiritual, y finalmente cuando venga el juicio poder estar libres de culpa, porque la sangre de Cristo nos ha perdonado. Dios nos bendiga para que eso sea efectivo en nuestra vida. Entramos ahora a una quinta parte, que es ¿qué dijo Festo después de oír la maravillosa defensa del siervo de Dios, hermano Antonio? Qué importante es analizar cómo Pablo, la nota nos dice que estaba analizando el tema favorito de él. ¿Cuál era? El tema de dar a conocer el mensaje del Evangelio de Dios. Él estaba muy gozoso y tenía 3 personajes importantes según la sociedad, que era Festo, que era el rey Agripa y Berenice. Y la pregunta nos dice, ¿qué dijo Festo después de oír? Notemos que Satanás siempre, cuando hay un mensaje que está penetrando en algunas personas, siempre busca un medio de interrumpir para que el mensaje no llegue. Y en este momento Satanás usó a Festo para ignorar el mensaje que quería dar Pablo. Y entonces catalogó a Pablo y dice, Pablo, usted está loco. Las muchas palabras te han vuelto loco. O sea que ahora vemos cómo este personaje usado por Satanás quiso evadir el mensaje, pero seguramente el mensaje, Pablo estaba muy preparado espiritualmente, digámoslo así, porque no tanto se tiene que ver. El mismo Festo tuvo que reconocer que él era un hombre preparado intelectualmente, porque cuando él dice las muchas letras te están volviendo loco, estaba diciendo que Pablo no era cualquier hombre que no conocía de las leyes ni conocía, era un hombre preparado. Recordemos que Pablo era un doctor de la ley y él era un hombre bien preparado, y lo reconoció Festo. Pero ahora él estaba también preparado espiritualmente, y por eso en esa otra parte nos dice a quién apeló, o sea, a quién de los que estaban entonces presentes apeló Pablo. Entonces él, para evadir a Festo, porque Satanás lo había usado y él no quería escuchar, entonces él apela al rey. ¿Por qué apeló al rey? Porque ¿cuál fue la pregunta que le hizo al rey? Él le dice, pues el rey sabe estas cosas, dice el texto, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Es una pregunta muy importante, hermano. Recordemos de que, ¿por qué él estaba seguro? Recordemos que Pablo sabía que el rey Agripa había sido gobernador de Jerusalén. Él había gobernado allá, y además de eso, la mujer, pues, esta Berenice, su hermana, era una princesa judía y tenía todo el conocimiento, y también Agripa conocía todo el mensaje de los profetas, porque al ser gobernante él sabía todo el conocimiento que habían dado las escrituras acerca de los profetas. Entonces por eso Pablo estaba seguro que Agripa le podía hablar con toda sinceridad, y él podía entender porque él conocía
la parte religiosa, conocía la parte de los profetas, del Pentateuco, conocía todo lo que la Torá estaba mostrando, y por eso él apeló a Festo para que pudiese recibir el mensaje. Eso es lo que nos hace ver en este momento, es que Pablo no estaba interesado tanto por conseguir la libertad, porque recordemos que él mismo era el que había apelado a César, y ellos ahora, el título nos dice que merecía ser libre, y ellos no habían encontrado nada, según la tercera, de qué acusarle. Pero ahora lo que quería conseguir Pablo era penetrar el mensaje de la salvación, el mensaje de la amonestación, el mensaje que deben oír los hombres hoy, porque esto debe ser para nosotros también hoy, que nos preocupemos, porque aún los mismos gobernantes, las personas que aún necesitan de escuchar ese mensaje, y aún muchos que conocen ese mensaje pero que no lo viven, podamos nosotros llegar a ellos para amonestarlos para la preparación del tiempo que sobreviene a la tierra, que es la segunda venida de Cristo, que es la ley dominical, que es todas las profecías que se van a cumplir. Y por eso la pregunta, ¿cree a los profetas? Porque esa también debe ser una pregunta para nosotros. ¿Creemos a las profecías? ¿Creemos a los profetas que en nuestro tiempo nos hablan? ¿Creemos a la Biblia? ¿Creemos al espíritu de profecía? Nosotros tenemos mucha luz para darle al mundo. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos ser hombres, que podamos de pronto no ser como estos hombres, porque ninguno de ellos aprovechó la oportunidad. Pero sí es necesario que comprendamos de que ahora nosotros tenemos mucha gente para darle este mensaje. Por lo tanto, vamos a avanzar en la pregunta sexta, y vamos a pedirle a nuestro hermano Samuel para que él pueda darnos el desarrollo de esta pregunta sexta. Sí, notamos entonces la convicción del rey Herodes Agripa. Tenía convicción, tenía conocimiento, pero le faltó la conversión, que era definitivo para que él pudiese ser salvo. Y él, pues a diferencia de Festo, que se está burlando, que lo está tildando de loco al apóstol, pues responde acertado con la luz que él tenía. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Otra traducción dice: ¿crees que me puedes convertir en cristiano en tan poco tiempo? Entonces estuvo al borde de la salvación, a un paso de ser un hijo de Dios, pero la demora, pero la dilación, pero la falta de determinación de hacer un cambio en su vida fue lo que afectó la vida de este famoso rey. Pablo le responde ante esta y muy buena respuesta, ¿no? Por poco, estaba convencido. Y la nota, la primera parte de la nota dice que estaba bajo esa influencia del cielo, profundamente afectado. Agripa perdió por un momento de vista todo lo que le rodeaba, la dignidad de su posición, consciente solo de las verdades que había oído, viendo al humilde preso de pie ante él como embajador de Cristo, contestó involuntariamente: por poco. Casi salvo, pero estar casi salvo es estar completamente perdido. No es a medias, es completamente como necesitamos tomar nuestra decisión a Dios. Y por eso San Pablo le hace ese último llamado: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, y ahí se dirige a todo el auditorio, al rey, a Berenice, a este Agripa, a Festo, a todas las autoridades militares y civiles, religiosas que estaban allí. Dice: no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual soy yo. Pero dice, levantando seguramente sus manos, excepto estas cadenas, ¿no? Que ellos pudiesen experimentar ese Salvador tan poderoso. Porque en la segunda parte de la nota dice que su mensaje central, con celo, con el poder del Espíritu Santo, predicaba a Jesús, predicaba el Evangelio, y por eso fue que Agripa fue tocado. Pero es muy triste lo que la nota final nos dice, ese trabajo de Satanás. Satanás se valió de la demora, y por el hecho de que descuidaron la oportunidad, cuando su corazón fue enternecido, la perdición para siempre. Sus corazones también se endurecieron.
La demora fue la decisión trágica de Agripa, y la demora también puede ser trágica para nuestras vidas. Podemos tener conocimiento, convicción, pero necesitamos conversión, necesitamos un cambio total en nuestras vidas para experimentar esa salvación tan grande. Quiere el Señor ayudarnos y no tomemos decisiones equivocadas como Agripa. Vamos a la séptima pregunta con el pastor Orlando. ¿Cuál fue la decisión final de la corte después de oír la experiencia de conversión de Pablo y el mensaje del Evangelio? ¿Cómo fue posible para los judíos afirmar que Pablo era digno de muerte cuando la corte determinó que podría haber sido puesto en libertad? Bueno, aquí vamos al título. Él pudo haber sido librado. O sea, en el juicio determinan de que el veredicto final era ese, que no había, o sea, herramientas, no había partes para poderle acusar. Él pudo haber sido librado, pero no solamente Pablo, hablando de lo que estamos hablando aquí, sino que anteriormente pudo haber sido el Agripa, pudo haber sido Berenice. En la lección pasada que vimos también bajo el título Cuando tenga oportunidad con Félix, estaba la hermana de Berenice, que era Drusila. Porque Berenice se llamó Julia Berenice. Entonces tuvo a Drusila, su hermana, tuvo a Herodes Agripa II, que está en la lección, estaba ahí con ella, y estuvo también a Druso, que murió a los 11 años, no alcanzó su adolescencia. Había nacido de Mariamne, que era la esposa de Herodes el Grande, la segunda Mariamne. Era Asmonea, es decir, de los macabeos. De ahí viene la descendencia que estamos estudiando en estas lecciones. Entonces, pudo haber sido librado. ¿Quién? No solamente Pablo, sino también Agripa, Berenice, Drusila, Festo, Félix, y muchos de nosotros también podemos ser librados si nosotros atendemos el llamado de Dios. Por eso, si vieres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, dicho estas cosas, se levantaba el rey, el gobernador, Berenice y los que se habían sentado con ellos, o sea, no solamente ellos sino también otras personas asistentes, y los soldados, cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiese apelado a César? Entonces ese fue el dictamen final, la declaración inocente, y dice que esa misma llegó a Nerón. Según la nota nos dice Nerón, que era cruel, inescrupuloso, no se atrevió a ejecutar inmediatamente, recibió al preso, dice, porque en toda su hoja de vida la parte que habían mandado, entonces del preso, por Lisias, Félix, Festo y Agripa lo declaraban inocente, y el mismo Sanedrín no lo pudo condenar. Ante eso, entonces dice que Herodes por un tiempo lo mantuvo con ciertos privilegios, hasta que finalmente, en base a lo que dice 2 Timoteo 4:7, el apóstol, antes de volarle la cabeza, le hizo la disertación también, no solamente a Agripa, sino ahora al emperador Nerón, y dice que finalmente él dijo: he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, no solamente a mí, sino a todos los que esperan su venida. Inmediatamente le volaron la cabeza, y así fue como terminó la vida el apóstol. Entonces, conclusión, dice: en el libro de memorias se escribe lo referente a aquello que no abandonan sus asambleas, sino que hablan a menudo con otros. De ahí viene la palabra eclesia, asamblea, que eran mayormente asambleas políticas, pero que esos que se reunían, como era algo parecido a las asambleas políticas, entonces le colocaron asamblea de Dios, eclesia. Entonces de ahí viene la palabra iglesia, eclesia. El pueblo remanente ha de vencer por la sangre del Cordero y la palabra su testimonio. Y dice finalmente: sobre los tales descansará la bendición de Dios y serán refrigerados. Según primeros escritos nos comenta sobre esto. Entonces Dios nos ayude para nosotros también, al igual que el apóstol, tengamos que ser llevados ante los tribunales de este mundo,
ante los hombres a dar testimonio de la fe, y que, como dice según Pedro 3:15, que podamos dar razón de nuestra fe con mansedumbre a quien demande razón de lo que hemos creído, y que podamos ser llevados ante los tribunales y hacer los llamados que hizo Pablo también a los reyes. Yo sé que crees. Y finalmente entonces le hizo la invitación a entregar su corazón y su vida al Señor. Lamentablemente esos que fueron llamados dice que desaprovecharon la oportunidad, y ojalá que nosotros no la desaprovechemos, no la vamos a rechazar. Quisiera dar el último aporte en relación a lo que se está presentando, es mirar que en esta pregunta se pregunta cómo fue posible que los judíos pudieran pedir que se condenara a muerte cuando las mismas leyes, los mismos hombres que manejaban las leyes dijeron que era digno de ser libre, ¿no? Eso nos presenta esa gran controversia final del pueblo de Dios en nuestro tiempo, que se avecina, que va a ser el mismo pueblo que rechaza digamos, las verdades de Dios, que están siendo nuestros hermanos, pero que seguramente los verdaderos fieles que se propongan a vivir fielmente y a dar testimonio de la verdad, quizás van a ser acusados por los mismos de su pueblo. Pero esto no nos lleva a nosotros a temer, porque aquí vemos de que el mismo Nerón, que era muy malo, dice la Escritura, dice el Espíritu de Profecía, que aunque Nerón era muy malo, aún él no decretó la muerte para él, sino que dijo que era digno de ser liberado. Pero realmente lo que se buscaba Satanás era, por medio de su mismo pueblo, buscar una forma de que él llevara a ser ejecutado. Pero Dios tenía un propósito también con Pablo. Ya sabemos que le dicen, no temas, testifique allá en Roma, y Pablo entonces pudo llegar a cumplir esa meta de cumplir lo que Dios le había dicho, y entonces él tenía que hacer eso, y finalmente tenía que morir como testimonio, porque el Señor dijo, este instrumento mío es hecho para que sepáis cuánto debe sufrir por mi causa, porque recordemos que Pablo era un perseguidor también, como un judío era perseguidor, y aunque este Agripa era judío, pero no era así celoso, fanático, pero realmente ahora Pablo tuvo que experimentar lo mismo que él había hecho, y seguramente por amor a Dios y por amor al Evangelio murió, pero nos dejó un gran ejemplo. Su fe fue ferviente. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a hacer una oración para concluir. Querido Señor, amante Padre, estamos nuevamente ante ti, dándote alabanza y gloria a tu nombre. Agradecido, Señor, porque a través de estos medios hoy nos están también escuchando, no solamente nuestras palabras humanas, sino las que vienen de ti. Permita, Señor, que podamos sentir el toque también del llamado a entregar nuestras vidas a ti, porque un día vamos a afrontar un juicio no ante los hombres solamente en este mundo, sino que también ante el tribunal eterno. Permita que bajo la sangre, bajo el sacrificio de Jesús, podamos deponer todo pecado, y que podamos predicar arrepentidos como lo predicó Juan, como lo predicó Jesús. Los primeros predicaciones fueron arrepentidos y convertidos, y bautícese cada uno para perdón de los pecados. Que nosotros también podamos hacerlo, Señor, y que no nos pase lo de Agripa, lo de Drusila, lo de Berenice, lo de Festo, lo de Félix y muchos otros que estuvieron presentes, y que ante los llamados divinos de la influencia del Espíritu cerraron su corazón para finalmente perderse para siempre. Que nosotros no hagamos lo mismo, sino que podamos hacer caso al llamado y abrirle nuestro corazón para que tú hagas esa conversión. Te lo agradecemos, que tú bendigas a todos los que a través de estos medios nos escuchan y nos ven, que tú les bendiga y les proveen sus necesidades, tanto físicas como espirituales, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muchas gracias al hermano Jair, que está detrás de cámaras. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias.